Buenos días, profesor Gallegos. Mi nombre es Fabricio Antesana Luna y hoy le voy a hablar sobre un poco de los indicadores macroeconómicos y al final de esto voy a dar mis conclusiones y aparte voy a decir eh, mi aporte sobre el capítulo 2 del libro de Pedro Baños, El dominio mundial. ¿Bien? ¿Qué son los indicadores macroeconómicos? A mi juicio, los indicadores macroeconómicos son datos cuantitativos que miden la economía de un país. No solo mide económicamente el país, sino también socialmente. Ahora, pasamos con el primer indicador macroeconómico, que es el PBI. ¿Okay? El PBI no solo es por cómo un país le va económicamente, ¿no? Sino que el PBI es un instrumento que mide la economía de un país si va creciendo o va bajando, de acuerdo a todo lo que produce. Me refiero a productos o servicios ¿no? En un periodo determinado de tiempo, ¿no? Por lo general es en un año, ¿no? Acá encontré un texto del libro de Pedro Baños que dice: su crecimiento había sido tan rápido que había acumulado tanto capital que con apenas el 7% de la población mundial su PBI constituía la mitad de todo el planeta. ¿Okay? Esto hace referencia a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y quiere decir que de toda la población mundial, Estados Unidos tenía solamente el 7%. Y ese 7% hacía la mitad del PBI mundial. Es decir, que el 7% hacía el 50% del PIB mundial y el otro 93% hacía el 93% de la población mundial hacia el otro 50%. O sea, es algo increíble. ¿Okay? También encontré una comparación con el PBI de Estados Unidos y China. Lo podemos ver ahí, abajito. También encontré una cita de Robert Kennedy, un político y abogado estadounidense, que dice así: el Producto Bruto Interno no mide lo que hace que la vida merezca la pena, no mide la salud de nuestros niños, la calidad de su educación y la alegría de sus juegos, ¿ok? Yo interpreto eso como que Kennedy destaca que el PBI, es cierto, mide la actividad económica, pero no refleja en lo absoluto el bienestar de las personas. Es decir, que un PBI alto no significa que siempre la población viva mejor, ¿ok? No significa que siempre tenga una buena calidad de vida. Es el caso de China, que tiene un PBI muy alto, produce demasiado, pero no todas las personas gozan, ¿ok? de un buen PBI. Y un dato interesante es el de el país Burundi. Burundi. Ajá. Que este país es el país con el PBI más bajo del mundo, con un valor aproximadamente de $211 por habitante. Bueno, como ya lo mencioné, el PBI este es un indicador que se utiliza para medir la economía de un país, ¿okay? Y también para ver el nivel de bienestar de sus habitantes, ¿no? Y otro dato que investigué son los 5 países con el PBI más alto en el año 2023. Son Estados Unidos, China, Japón y Alemania. Estados Unidos con un 26.58 mil millones de dólares. O sea, estamos hablando de billones, de miles de millones de dólares. ¿Okay? China con 19.37 billones de dólares. Japón con 4.41 billones de dólares, Alemania con 4.31 billones de dólares, India con 3.74 billones de dólares. ¿Okay? Esos son los 5 países con el PBI más alto, ¿no? Y ya. Ahora pasamos a la siguiente PPT, que vamos a hablar sobre el balance comercial. ¿Okay? ¿Qué es el balance comercial? A mi juicio, el balance comercial no es más que valga la redundancia, el balance entre las exportaciones, es decir, el superávit, y las importaciones, es decir, el déficit. ¿Okay?
Bien, acá encontré otro texto del libro de Pedro Baños que dice: Japón dependía de Manchuria. Manchuria es una provincia de China y Corea para la obtención de casi todas sus materias primas. Como sus cereales debían cruzar el mar de Japón y el mar Amarillo, la marina mercante se convirtió en su centro estratégico. Ante esta situación, Estados Unidos decidió declararle la guerra económica a Japón. ¿Okay? Ahora, encontré una cita de Lyndon Johnson, es un expresidente de los Estados Unidos, que dice así: un país que no produce, un país que no puede controlar su comercio exterior, tampoco podrá controlar su destino económico. ¿A qué hace referencia esto? Para mí, aquí lo que trata de decir Johnson es que destaca la importancia de mantener un equilibrio comercial, ya que un déficit, ¿okay?, puede llevar a la dependencia económica de un país frente a otros países. ¿Okay? Un dato importante es que aquí en Perú las importaciones en el año 2023 fueron de 51.962.9 millones de dólares y las exportaciones fueron un total de 64.000 millones de dólares. ¿Okay? Entonces pasamos a la siguiente PPT, que es acerca de la inflación. Y bueno, para mí la inflación es cuando los precios de los bienes y servicios, los productos, aumentan. Y esto hace que el dinero pierda valor, ya que con la misma cantidad de dinero se puede comprar menos cosas, ¿no? Aquí encuentro otro texto del libro de Pedro Baños, del capítulo económico, que dice: la desconexión del dólar del patrón oro en 1971 permitió a Estados Unidos imprimir más dinero, generando inflación controlada en su economía, pero exportándola al resto del mundo. Esto muestra cómo la inflación puede ser usada como una herramienta de poder económico. ¿Okay? También encontré una cita de Ronald Reagan que dice así: la inflación es tan violenta como un criminal, tan temible como un ladrón armado y tan mortal como un asesino a sueldo. Yo interpreto esta cita de la siguiente manera: es que Reagan comparó la inflación con un criminal porque puede destruir la economía de un país y hacer que empobrezcan más y más y más las personas si es que no se controlan. ¿Okay? Un dato importante es que antes del año 1971 el dólar estaba respaldado por el oro. ¿Okay? Eso significa que por cada dólar que circulaba tenía que haber una cierta cantidad de oro para imprimir ese billete de dólar. ¿Okay? Ahora pasamos a la siguiente PPT, que vamos a hablar sobre el índice de precio al consumidor. ¿Okay? Un indicador muy importante en el juicio, ¿no? El precio de bienes y materias primas. Yo creo que este indicador, bueno, no es más que un número que mide cómo cambian los precios de los productos y servicios que las personas a menudo compran diariamente, ¿no? Por ejemplo, como la ropa, la comida, los servicios, el transporte y demás cosas, ¿no? Un ejemplo del libro es que la bajada de los precios del petróleo desde más de $100 el barril a menos de $50 debido a países como Rusia y Venezuela. Esto fue por parte de Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos también vendía $100, igual que Rusia y Venezuela. Pero disminuyó, ¿ok? De $100 lo bajó a 50. Y esto afectó a Rusia y Venezuela porque no podían competir con el precio de Estados Unidos, ¿ok? Ya a países que se dedican a esto, ¿no? Como Rusia y Venezuela. Es que el barril lo vendían a 100 y posteriormente pasó a $50, es decir, no hubieron suficiente dinero para que estos países como Rusia
o Venezuela puedan realizar obras, hacer infraestructura, reforzar sus ejércitos y demás eh, actividades, ¿no? Una cita que encontré de Jeremy Rifkin dice: si el petróleo representa hoy un problema, esperemos a que pase 20 años. Será una pesadilla. ¿Por qué dice eso? Porque hoy en día las potencias ya se están peleando por este recurso valioso que es el petróleo, ¿ok? Si eso está pasando hoy en día, en guerras, todo, invasiones a países, ¿qué puede pasar en un futuro? Se puede aceptar una posible tercera guerra mundial gracias a este recurso valioso, ¿ok? Por ejemplo, la frase famosa, ¿no?, de Estados Unidos: ¿quieres libertad? Pues yo te la voy a dar, pero tienes que darme algo a cambio. Y este algo a cambio es, Estados Unidos se enfoca más en los países que les conviene, ¿no?, sus intereses. Otro ejemplo que encontré es el acuerdo de Bretton Woods, ¿ok? Donde el dólar se convirtió en la moneda de referencia internacional como un patrón dólar vinculado al oro. Desde entonces, los demás países tuvieron que fijar sus monedas en relación a la divisa estadounidense, ¿ok? Este acuerdo de Bretton Woods, ya que le acabo de mencionar, estableció como el dólar a la moneda más importante del mundo y lo vincularon al oro, ¿no? Eso creó un sistema económico, un sistema monetario internacional más estable y facilitó el comercio mundial, ¿ok? Y ahora, a manera de conclusión, pues puedo decir que los países poderosos controlan la economía mundial usando elementos clave como el PBI, inflación, balance comercial, índice de precio consumidor, un paréntesis, precio de bienes y materias primas, etcétera. ¿Okay? Estados Unidos domina el dólar, que se convirtió en la moneda principal del comercio internacional. Cuando países como Irak o China intentaron usar otras monedas, enfrentaron sanciones o conflictos. Ese es un dato importante también. ¿Okay? El precio de las materias primas, como el petróleo, también se usa como arma. ¿Okay? Por ejemplo, la caída de los precios en el año 2014 afectó a Venezuela y Rusia, debilitando sus economías, ¿ya? Los indicadores macroeconómicos como el PBI, balance comercial o inflación miden, ¿okay?, la economía, pero también se usan como herramientas de control. Un PBI alto da más poder, es cierto. Un balance comercial negativo debilita a los países, y la inflación, si no se controla, puede causar una crisis. A mi juicio, controlar divisas, precios de materias primas, indicadores macroeconómicos permite a los países más poderosos mantener su dominio y poder debilitar a sus rivales. ¿Ok? Eso sería en cuanto a los indicadores macroeconómicos. Ahora voy a hacer mi aporte al libro de Pedro Baños, el capítulo 2. Ok. Unos datos importantes que encontré de este libro, El dominio mundial, fue que hubo un plan de Estados Unidos para restaurar Europa llamado el Plan Marshall, ¿ok? Si mal no me equivoco, Estados Unidos gastó más de 10 millones de dólares, no, 10.000 millones de dólares en la reconstrucción de casi toda Europa, ¿no?, tras la Segunda Guerra Mundial, que quedó totalmente devastada, ¿no? Y con esto Estados Unidos consolidaba su influencia económica y política en este continente, ¿no? Europa. También sobre la manipulación del petróleo, ¿no?, que en el año 1986, si no me equivoco, Arabia Saudí incrementó la producción de su petróleo con apoyo a Estados Unidos, ¿ok? Ojo, Estados Unidos, debilitando a la Unión Soviética y a otros rivales económicos, ¿ya? Otro punto que puedo encontrar es el impacto en la globalización, que acá es un punto muy importante, porque se crea la FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial. También los acuerdos de Bretton Woods en el año 1944. ¿Bien?
Esto más que nada se dio con el objetivo de establecer el dólar como la moneda principal internacional, como ya lo mencioné antes, ¿ok? Y también están los fondos de inversión, ¿no? Y fondos de inversión y su influencia, ¿sí? En este caso puedo dar como ejemplo los fondos buitres, si no me equivoco, que adquieren activos en países en crisis económica para obtener ganancias rápidas, ¿no? Otros casos relevantes son, por ejemplo, el de Chile y Salvador Allende, ¿no? Ex presidente de Chile. Es que acá el Banco Mundial dejó de conceder préstamos a Chile tras la nacionalización de las minas de cobre en el gobierno de, de Salvador Allende, ¿ok? Pero lo retomó tras el golpe de estado de Pinochet, ¿ok? Como número dos, Venezuela y la caída del petróleo. Ok, ¿por qué nombro esto de Venezuela y la caída del petróleo? Porque desde la llegada de Hugo Chávez, eh, si no me equivoco, en el año 1998-99, Venezuela sufrió crisis total, graves crisis económicas, ¿ok? Debido a la caída de los precios del petróleo, ¿ok? También la primera guerra del Golfo. Acá, más que nada fue la invasión, si no me equivoco, de Irak a Kuwait. ¿Por qué? Por la motivación de Irak por las reservas de petróleo que tenía Kuwait. ¿Para qué? Para pagar las deudas de guerra que tenía Irak. ¿Ok? Como otro punto también está China, ¿no? Y la famosa ruta de la seda, ¿no? Ya que China realizó, financió estos proyectos de caminos, infraestructura, ¿no? En más de 50 a 60 países, ¿no? Para fortalecer su dominio mundial. Bueno, y por último punto que puedo rescatar es el dominio del dólar y la resistencia que opuso, ¿no? El dólar, ¿no? Por ejemplo, en Irak, sí, Irak, que cambió el dólar por el euro en el comercio, ajá, en el comercio, pero en el comercio del petróleo, en el año, si no me equivoco, año 2000. Pero tras la invasión del 2003 volvió al sistema normal, ¿no? Dólar. También el lanzamiento del petróleo, ¿no? Por parte de China en el año 2018 como alternativa al dólar, ¿no? En transacciones petroleras. Entonces, de todo esto lo que acabo de decir, en resumen, eh, yo creo que esto muestra cómo el poder económico global se basa en la capacidad de los países para controlar las divisas, los recursos estratégicos y las instituciones eh, financieras, ¿no? De otros países, las internacionales, ¿no? Estados Unidos ha usado su poder económico para consolidar su influencia mundial a través de, por ejemplo, el Plan Marshall, ¿okay? El control del dólar, la manipulación de recursos como el petróleo. Eh, ¿Qué más? Ok, creo que... Ajá, eso. Estas estrategias, más que nada, le permitió financiar la reconstrucción de Europa como tal, ¿no? También controlar la economía de países como Chile, ¿ok? Y dominar las instituciones financieras globales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿ok? Control de los recursos naturales también se usa como un arma de poder. ¿Okay? La manipulación del petróleo debilitó totalmente a rivales como la Unión Soviética, ¿okay? Y Venezuela. Tras la caída de, de los precios en Venezuela en el año 2014. ¿Okay? Y bueno, básicamente eso sería todo, profesor. Muchas gracias.